Buenos días a todas y a todos, mi nombre es José Eder Guzmán Mendoza y yo les voy a presentar el proyecto titulado Designing a Player Persona for Gamification Learning Experiences. Este proyecto fue desarrollado en colaboración con mis colegas, la doctora Mirna Muñoz, el doctor Héctor Cardona y el doctor Yisrael Mejía, todos investigadores del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Zacatecas, México. Vamos a empezar hablando de esta situación que ha traído la pandemia desde el 2020 y que ha hecho que las universidades tengan que enfrentarse a nuevos desafíos educativos, y dentro de estos desafíos pues un rol importante que debe de afrontarlos es el docente. Y aquí nos encontramos en esta disrupción donde el docente es una figura clave para encontrar nuevas estrategias educativas. Una de esas estrategias educativas que ha tomado mucho peso en la actualidad pues es la técnica de la gamificación. Esta técnica habla de cómo se diseñan nuevos métodos pedagógicos para tener un impacto positivo en los estudiantes y que los estudiantes puedan desarrollar nuevas habilidades. ¿En qué se basa la gamificación? Bueno, la gamificación es utilizada principalmente para dos cosas: generar experiencias divertidas, no cayendo tanto en un juego, ahorita vamos a ver esa parte, y por otra parte que sean estrategias atractivas. Aquí estamos hablando de un engagement. La gamificación, varios autores la definen como elementos y mecánicas de juego o actividades no lúdicas con el fin de mejorar el compromiso y la motivación de las personas. A veces podemos encontrar en la literatura ciertas ambigüedades sobre lo que es la gamificación y la ludificación. Algunos autores señalan que no es lo mismo, ya que cuando hacemos la traducción del inglés al español del término gamification se traduce como ludificación, pero esto es más un término de traducción y no tanto de implementación, ya que la ludificación sí tiene ciertas estrategias de juego donde se hace muy implícito el juego, pero la gamificación es más el uso de mecánicas de juego sin caer en que sea un juego, y tiene una visión más amplia del simple hecho de estar jugando. Tiene que ver con un fin más de apropiar ciertas competencias. Otros autores señalan que son mecánicas basadas en juego. También tiene que ver la estética y el pensamiento del juego para involucrar a la gente. Aquí estamos hablando de que tenemos que motivar a la acción a la persona, por eso pasamos de una motivación extrínseca a una motivación intrínseca dentro de las personas. La gamificación tiene ciertos elementos clave. Cuando vamos a desarrollar estrategias de gamificación debemos de pensar en el usuario, en los retos que vamos a poner, las actividades, los puntos, un esquema de puntaje, porque esto va a hablar de que cómo quiere llevar ese desafío, los niveles, las recompensas y el ranking. Si hablamos desde un diseño centrado en el jugador, aquí tenemos que hacer alusión al player persona. Antes de entrar al player persona vamos a hablar del user persona, que es un elemento que se utiliza mucho en la experiencia del usuario y que se ha llevado muy de la mano del marketing, porque aquí estamos hablando de usuarios hipotéticos a los que queremos llegar para vender una marca, como puede ser un producto o un servicio, y es una representación hipotética, pero dentro del diseño centrado en el jugador, según la Interaction Design Foundation, la player persona es algo similar al user persona, pero estamos recopilando información adicional que tienen que ver con elementos específicos de la mecánica del juego. Entonces, los player personas son modelos de jugadores creados a partir de evaluación de experiencias de juego de usuarios reales. Es decir, tiene que haber un proceso de acercamiento al usuario donde necesitamos adquirir cierta información para poder desarrollar estos perfiles de jugador. Y justamente aquí es donde entra el diseño de cómo creamos un player persona. Aquí vamos a ver que tenemos que partir de una problemática definida, es decir, nosotros debemos de observar el entorno para poder visualizar qué posibles mejoras podemos crear. En este sentido, estas mejoras, hablando de gamificación, deben de ser mejoras respecto a algo educativo, procesos educativos que en este caso tienen que ver con adquisición de nuevas habilidades. Después vamos a tener que buscar información demográfica que nos indique el género del jugador, la edad, el nivel educativo, porque esto va a influir mucho en las siguientes partes, que son la información profesional, por ejemplo, los de dolor que puede encontrar esta figura, y de ahí pasar a entender el contexto cultural de donde se está desarrollando este perfil. Todo este proceso me va a generar el player persona. En el estudio que realizamos seguimos esta metodología para poder diseñar un perfil de jugador. Creamos un instrumento que fue aplicado a 4 participantes. Por situaciones de la pandemia no pudimos aplicar más instrumentos, pero se participaron 4 estudiantes, 2 estudiantes de educación media superior, que en este caso es el nivel de bachillerato, y 2 estudiantes de universidad. El instrumento fueron entrevistas a profundidad donde se analizaban
estos constructos que hablamos aquí, esta información. Eso fue plasmado en la entrevista a profundidad. Después pasamos a los procedimientos de cómo se implementaron estas entrevistas. Igual, por razones de pandemia, fueron por videollamadas. Y cuando tuvimos toda la información, se hizo un análisis de datos, que en este caso fueron datos cualitativos, que son técnicas que se utilizan dentro de la experiencia del usuario para tener insights. Se hicieron dos tipos de análisis. Uno que fue análisis abierto, es decir, se analizó la información participante por participante para después hacer un análisis cruzado que se le llama análisis axial. Aquí algunos de los resultados interesantes del estudio es que pues sí hay una diferencia en cómo se perciben ciertas cosas entre un estudiante de educación media superior y un estudiante de pregrado. Vemos que las metas cambian mucho. Los estudiantes de bachillerato pues buscan manejar de manera más eficiente la tecnología, que uno creería que ya tienen ese dominio, pero ellos manifiestan que todavía les falta desarrollar más habilidades. Por otra parte, los estudiantes que están en un pregrado, pues quieren desarrollar habilidades que estén asociadas a que cuando terminen puedan insertarse rápidamente en un ámbito laboral. Los puntos de dolor de los estudiantes manifiestan que cuando están recibiendo conocimientos dentro del bachillerato, a veces es muy difícil que ellos puedan consultar material, y más en las modalidades que tenemos ahorita con el COVID, que son modalidades donde el estudiante es más autodidacta. A los estudiantes de bachillerato les cuesta más el estudio de materiales que no tienen un soporte pedagógico que sea como autodescriptivo. Los estudiantes de educación superior dicen que a veces los profesores no dan prioridad a la complejidad de los ejercicios, es decir, no toman un diagnóstico previo y pueden entrar con ejercicios muy complicados para ellos. Ahorita estamos hablando en un contexto de lógica de programación, que es a lo que voy a llegar del caso de estudio. Todo lo que se hizo en las entrevistas a profundidad estaba asociado a preguntarle a los estudiantes cómo percibían la enseñanza de la lógica de programación, ya que en el bachillerato llevan una materia de lógica de programación, y los estudiantes de pregrado que son de primer semestre también llevan una materia de lógica de programación. Queríamos ver esos dos enfoques. Y las aspiraciones, pues como decía, los estudiantes de bachillerato buscan un mejor entendimiento de la tecnología, mientras que los que están en pregrado buscan más adquirir habilidades para encontrar un trabajo. Otra parte que vimos respecto a la cultura de trabajo, vimos que los estudiantes de bachillerato les gusta ser más competitivos, mientras que los estudiantes de pregrado buscan más la cooperación, es decir, hacer actividades todos al mismo tiempo sobre un objetivo común. Respecto a estructuras formales o informales, pues les gusta a los estudiantes de pregrado, les gusta algo más informal, mientras que los estudiantes de pregrado buscan algo mucho más formal. Sobre actividades estructuradas o no estructuradas, pues los dos manifestaron que les gusta cuando un profesor estructura muy bien su diseño instruccional. Y respecto a trabajar de manera individual o en equipo, pues los estudiantes de bachillerato les gusta más que haya actividades que busquen un logro individual, también los estudiantes de pregrado. Bueno, con esta información pudimos sacar esas insights para crear un perfil de jugador del que nosotros queríamos diseñar, que en este caso todavía es una etapa inicial, pero queremos desarrollar este concepto de gamificación en una aplicación móvil. Ahorita se llegó a un modelo conceptual, entonces tuvimos este perfil de jugador y empezamos el caso de estudio, es decir, empezar a diseñar las estrategias de gamificación. De una vez me adelanto, como trabajo futuro sería pues desarrollar justamente la aplicación. Entonces partimos del perfil de player persona que desarrollamos para desarrollar competencias de la lógica de programación, esto en estudiantes de bachillerato. Se especificaron las dinámicas para la gamificación, donde se pensó en hacer un flujo en 3 niveles, que era entender las estructuras secuenciales de los diagramas de flujo, para después entender las estructuras condicionales y por último las estructuras iterativas. Estas dinámicas se transformaron en las actividades, que las tuvimos que transformar a niveles de los que tenían que cubrir los estudiantes. Entonces las estructuras secuenciales corresponden a un nivel básico. Cuando adquieren esas competencias pasan a un nivel intermedio, que es entender las estructuras condicionales, y al final entender las estructuras iterativas, que es un nivel más avanzado. Sobre estas actividades pues se definieron los desafíos. Un primer desafío es que los estudiantes puedan ordenar o puedan construir un diagrama de flujo para preparar un sándwich. Aquí la idea es que sea interactivo
interactivo, que ellos vayan con su dedo reconstruyendo ese diagrama de flujo y verificar si es correcto o es incorrecto. Otro segundo desafío sería ya no centrarse en el proceso, sino qué entradas y salidas genera un proceso cuando estamos hablando en cómo comprar un libro por Amazon. De ahí pensamos en cómo implementar la realimentación de cuando un estudiante lo solicita. Aquí pues obviamente es con un botón de ayuda, pero aquí empieza a ver el elemento de gamificación, que algunas ayudas, según el nivel de la complejidad que requiera, pues van a ir restando puntos a los desafíos. Después establecimos las dinámicas de juego, que en este caso son dos: el esquema de recompensas, que es el que va a mantener el compromiso del estudiante, y que como se piensa en un flujo de competencias básicas, intermedias y avanzadas, pues el estudiante tiene que pasar por este proceso para irlas adquiriendo, no puede brincar del punto A al punto C, entonces tiene que cumplir una actividad para que se desbloquee el siguiente objetivo. Y también va a haber un tablero de posiciones, como en este caso los dos perfiles, el de bachillerato y el de pregrado, coincidieron en que les gustan más los desafíos individuales. En este tablero se muestran logros individuales, pero hay otros tableros que pueden manejar el esquema de insignias a nivel colectivo, y el esquema de refuerzos y castigos, que al final pensamos de que cada desafío se le haga una pequeña serie de preguntas para corroborar cierta adquisición de competencias, y esto va a ir dándole más puntos al jugador. Aquí ya no se restan puntos, sino que puede, si perdió puntos en el esquema de realimentación, aquí los puede volver a ganar. Como conclusiones podemos decir que el profesor debe tener una visión educativa muy amplia para ver todas las necesidades que van a conllevar nuevos modelos a distancias, modelos híbridos, que van a tener ya algo permanente, que es la no presencialidad por las situaciones de COVID. Y esto pues tiene que estar asociado a cómo vamos a mantener la motivación de los alumnos por el aprendizaje, ya que vemos incluso historias, memes en las redes sociales donde realmente el profesor se siente solo cuando está impartiendo una clase por Zoom o por Meet, que no hay respuesta. Entonces tenemos que buscar estrategias de cómo buscar esa motivación de los estudiantes por su propio aprendizaje, y aquí es donde entra en juego la gamificación, que se convierte en un esquema o en un enfoque que no es relativamente innovador, pero es un enfoque que puede hacer a la diferencia en este entorno de pandemia. Aquí está mi correo para algunas preguntas que queden pendientes, y agradezco su atención. Saludos.